Ir con neuroglias y si nos da el tiempo vamos a ver si terminamos sinaxis, que es algo bastante corto. Muy bien, voy a iniciar la clase de hoy. Bueno, estimados estudiantes, vamos a iniciar nuestra clase referente a tejido nervioso. Recordar que así a manera de rememorar rápidamente de lo que habíamos conversado, el tejido nervioso junto con el sistema nervioso prácticamente son los dos grandes sistemas que se encarga de controlar todas las actividades funcionales de nuestro organismo, coordinar y controlar las diversas actividades. Ahora bien, cuando hablamos de tejido nervioso como tejido, nosotros los analizamos desde el punto de vista de sus componentes. Y ahí, en ese orden, nosotros habíamos mencionado que básicamente el tejido nervioso está constituido por dos poblaciones, que serían dos poblaciones celulares, que son las neuronas y las neuroglias más las fibras nerviosas, cuando hablamos de tejido nervioso. Y en la clase anterior habíamos desarrollado a la neurona como unidad funcional estructural del tejido y por ende del sistema nervioso. Recordar que esa célula tiene una gran capacidad de irritabilidad y conductividad. Y para sus estudios habíamos analizado que cada neurona presenta un soma neuronal y dos prolongaciones que son las dendritas y el axón. Dependiendo del tipo de neurona, habíamos mencionado que la dendrita puede ser única o puede estar ausente y alguna o la mayoría de las neuronas tiene varias prolongaciones dendritiformes. En cambio, el axón es una sola prolongación única y dijimos de longitud variable. Con respecto al soma neuronal, aquí vale la pena destacar que en las neuronas el soma neuronal es sumamente prominente. También el núcleo es bastante grande, el nucleolo es grande. Entonces, si tengo el soma neuronal, núcleo grande y nucleolo prominente, eso significa que probablemente sea una célula metabólicamente muy activa y de hecho tiene varios organoides citoplasmáticos, que lógicamente ya lo hemos analizado en citología, pero aquí vuelvo a destacarle a ustedes que el retículo endoplásmico rugoso, sobre todo, se encuentra alrededor del núcleo, a nivel del pericardio, y forma unos corpúsculos basófilos muy característicos de la neurona que se denomina corpúsculo o gránulo de Nissels. Solamente lo encontramos en el soma neuronal y es muy característico de la neurona. Además, posee lógicamente el resto de los organoides, mitocondria, retículo endoplásmico liso, aparato de Golgi, tiene lisosoma. Básicamente todos los organoides se encuentran dentro del soma neuronal. Y la otra particularidad que habíamos destacado, su citoesqueleto, ¿no? En donde tenemos los neurofilamentos, neurotúbulos y filamentos de actina. Son particularidades propias del soma neuronal. Aquí ustedes ven citoplasma muy grande, núcleo muy grande y nucleolo prominente. Y ustedes tienen ahí el pigmento de lipofucsina. Y recordar que el pigmento de lipofucsina simplemente constituye el pigmento de desgaste. El por qué en la neurona podemos encontrar grandes cantidades de pigmento de desgaste en la medida que avanza la edad cronológica. Entonces, porque simplemente las neuronas, recuerden que son células que
no tienen la capacidad de dividirse. Por lo tanto, desde el nacimiento hasta la muerte, muchas de esas neuronas que persisten, lógicamente comienza a acumular estos pigmentos de desgaste. Ok, entonces ahí tenemos el soma neuronal con los gránulos, que son los retículos endoplásmicos rugosos, que son los corpúsculos de Nissels. Ok, muy característico de las neuronas. Luego mencionamos a las dendritas. Las dendritas dijimos que son prolongaciones únicas o múltiples que emerge del soma neuronal, que se ramifica en la medida que se aleja del soma y pueden presentar pequeñas evaginaciones que se denominan espinas o gérmulas dendríticas. Recuerden que la dendrita carece de vaina de mielina. Y si se preguntan, bueno, ¿y para qué sirven estas prolongaciones? Uno, lógicamente, para establecer contacto con otras neuronas o establecer contacto con el tejido u órgano inervado. Y estas dendritas sirven, por lo tanto, para percibir estímulo, sirve para recibir las señales nerviosas cuando establece sinapsis y por ende tiene que traducir las señales, o sea, los estímulos, o si recibe señales nerviosas directamente, lo conduce ¿a dónde? Al soma neuronal. Y el soma neuronal es el que se encarga de recibir dichas señales nerviosas, lo integra, lo procesa y conduce como potencial de acción a través del axón. Muy bien, ¿qué dijimos del axón? El axón es una prolongación única que emerge del soma neuronal como un cono axónico y ese axón está envuelta, eso hay que recordar bien. Por más que el axón carezca de vaina de mielina, el axón está envuelta por una vaina de célula que puede ser oligodendrocito en el sistema nervioso central o célula de Schwann en la fibra nerviosa periférica. Entonces recuerden que siempre tiene una vaina de célula. Ahora, algunos axones pueden tener vaina de mielina. Ok, esta vaina de mielina hemos dicho que es una vaina lipoproteica que simplemente es producto de la espiralización o por la disposición en forma espiralada de la membrana plasmática de la célula de Schwann, que en breve lo vamos a ver. Y lo interesante es recordar aquí que esta vaina de mielina es discontinua y que en el sitio en donde no existe vaina de mielina, en ese lugar el axón presenta un pequeño engrosamiento que se llama nódulo de Ranvier. Y en este sitio, entonces, entra en contacto el axón a través del axoplasma, que es la membrana del axón, entra en contacto directo con el medio interno y facilita el fenómeno de intercambio de electrolitos entre el medio interno y el axón. Y esa es la base desde el punto de vista biofísico de cómo se produce la transmisión de la corriente eléctrica en forma saltatoria. Luego vamos a ir explicando un poco con más detalle ese fenómeno. Ese axón dijimos que es una prolongación única, que está cubierta por una vaina celular, puede o no estar envuelta por vaina de mielina. Existen axón corto y otras neuronas que tienen el axón muy largo y antes de establecer contacto con otras neuronas y o con el nervio, con un tejido u órgano inervado como las fibras musculares, entonces experimentan ramificaciones que se denominan ramilletes terminales o pies terminales. Bueno, aquí entonces resumiendo, tengo el soma neuronal, tengo la vaina de mielina, las dendritas que se ramifican y se arboriza cerca del soma neuronal. Recordar que tanto el cono axónico, el soma neuronal y las dendritas carece de vaina de mielina, El axón, que puede ser corto o largo, puede estar o no envuelto por vaina de mielina y tenemos los ramilletes terminales. Aquí el axón o cilindro eje, aquí es bastante finito, como pueden ver, esto con un procesamiento y con una tinción específica,
Entonces se visualiza aquí la envoltura, que es la vaina de mielina, que lógicamente lo que queda aquí es la neuroqueratina, que es la estructura que le da de sostén a la vaina de mielina. Recordar que la neuroqueratina es la proteína de la vaina de mielina. Y aquí tenemos entonces el nódulo de Ranvier, sitio de intercambio entre el medio interno y el líquido axoplásmico. Ahí también quiero volver a recordarle a ustedes que las neuronas tienen una clasificación bastante compleja y es sumamente importante que esto recuerden, porque, digamos, la clásica clasificación de las neuronas es la transmisora, es decir, la que predomina, porque sabemos muy bien que las neuronas son células súper especializadas para percibir los estímulos, traducir los estímulos y lógicamente transmitirlo, ya sea al sistema nervioso central o del sistema nervioso central a los tejidos y órganos en forma de corrientes eléctricas. Ahora también es sumamente importante que ustedes sepan desde el vamos que tenemos también algunas neuronas que tienen esa capacidad de sintetizar y secretar determinadas sustancias que actúan como moléculas señales o verdaderas hormonas. Entonces a esas neuronas lo vamos a clasificar como neuronas neurosecretoras, ¿ok? Ese detalle es muy importante y hemos destacado, por ejemplo, y vamos a ver si hoy nos da el tiempo de hablar de los neurotransmisores. Algunos neurotransmisores básicamente son sintetizados incluso por la propia célula y otras, sin embargo, sintetizan verdaderas hormonas como la oxitocina y el ADH, la hormona antidiurética. Ambas hormonas son sintetizadas y secretadas por un grupo de neuronas que se encuentran nada más y nada menos que en el hipotálamo. Entonces tenemos neuronas con capacidad de sintetizar moléculas señales u hormonas. Y la clasificación funcional de Bodian que habíamos hecho referencia, la clasificación funcional de Bodian, este señor lo único que hizo fue dividir a la neurona en tres zonas. Una zona llamada dendrítica, una zona axónica y una zona telodendrítica. Aquí vuelvo a insistir, ¿a qué le llamamos zona dendrítica? A aquella zona en donde a las neuronas lo puedo estimular. Entonces tenemos aquí a las dendritas, estas serían las prolongaciones neuronales que funcionan lógicamente como dendrita, o sea, prolongaciones dendritiformes. Y aquí tenemos al soma neuronal, aquí tenemos entonces al cono axónico. Entonces, según Bodian, la zona dendrítica está integrado por las dendritas, por el soma neuronal y por el cono axónico. La zona axónica es la zona simplemente de conducción, simplemente de conducción. Entonces va a estar integrado por la propia prolongaciones dendritiforme o en este caso las neuronas multipolares por el axón, cuya función es solamente conducir las señales nerviosas. Y la zona telodendrítica va a ser la zona en donde se produce la transmisión de la corriente eléctrica a otra célula nerviosa o a las fibras musculares. Entonces aquí también es importante recordar de vuelta las neuronas transmisoras. Esto es importante, esta clasificación. Habíamos dicho que de acuerdo a su característica morfológica, lo podemos clasificar en neuronas unipolares. Significa que tiene una sola prolongación nerviosa. Las neuronas bipolares son aquellas que en los extremos tienen dos prolongaciones. Las neuronas pseudo-unipolares del soma neuronal emerge un tronco único que rápidamente se bifurca y se divide en dos ramas, muy parecido en su organización a las neuronas bipolares, por eso se llama pseudo-unipolar. Y las neuronas multipolares, entonces la clásica que siempre estamos graficando con el soma neuronal, con las prolongaciones dendritiformes, con la prolongación única del axón y sus ramilletes terminales. Y aquí recordar que en base a la longitud del axón, vamos a reconocer que existen dos tipos de neuronas multipolares. Tipo 1,
aquella que tiene numerosas dendritas y un axón largo, y neurona Golgi tipo 2, aquella que tiene varias prolongaciones dendríticas, pero tiene un axón muy cortito, y lógicamente habíamos mencionado como ejemplo a las interneuronas. Muy bien, entonces hasta ahí fue nuestra clase anterior, fue un repaso rápido de lo que hemos hablado, y hoy vamos a analizar a las neuroglias, o también llamadas células gliales. Muy bien, a ver, yo pregunto al curso, ¿cuál es la función básica del tejido conjuntivo? Si alguien me puede responder. ¿Alguien tiene alguna idea cuál es la función básica del tejido conectivo o tejido de sostén? El sostén, ahí ya dijiste. Sostén. Mm, Puede ser sostén de los órganos. ¿Qué más? También transmite Preparación. Sostén, ¿qué más? Amortiguador. Amortiguador, ¿qué más? Protege. Función conectiva. Sí, conexión, sostén, conexión, protección. ¿Qué más? Reparación. Reparación, muy bien. ¿Qué más? ¿Tiene vaso sanguíneo? No. Sí, No, sí. sí tiene. Sí tiene. Entonces cumple función de nutrición. Ok. ¿Por qué analizamos la función del tejido conectivo? Entonces, fíjese qué importante es ir un poco practicando y asociando nuestro conocimiento. Esa es la mejor forma de ir aprendiendo. Entonces, el tejido conjuntivo básicamente cumple la función de sostén, por eso es conectivo o conectar, protección, nutrición y reparación. Lógicamente, por diversos mecanismos. Entonces tengo una función de protección, una función de nutrición, una función de sostén o de conexión, y la otra función es de reparación. Y señores, la población de células nerviosas agrupadas como neuroglias o células gliales cumple esa función básica del tejido conectivo. Es decir, que las células gliales cumplirán la función de protección, de conexión, función de nutrición y función de reparación. Esta población celular es muy abundante, incluso numéricamente supera hasta 10 veces más a las neuronas, o sea, lo tenemos en mayor cantidad. Ahora bien, esta población celular lo vamos a clasificar en dos grandes grupos, y una clasificación meramente, digamos, morfológica y en cuanto a su tamaño. Entonces ahí hablamos de macroglia y microglia. Entre la clasificación de la macroglia, macro significa células gliales de gran tamaño, células gliales de gran tamaño. Tenemos los oligodendrocitos, tenemos los astrocitos, las células ependimarias, los anficitos, células de Schwann, células de Müller. De todo esto vamos a ir analizando ya. Y las microglia son células gliales de pequeño tamaño, y hay una única microglia, por fortuna, ¿no? Ahora comencemos a analizar a la oligodendroglia. Oligodendroglia. Estas células gliales se considera entre las células gliales como la más frecuente, si numéricamente prácticamente como que compite con los astrocitos en cuanto a cantidad. Lo que nos interesa de sobremanera es que esta célula glial comúnmente se lo designa como célula satélite. Siempre que ustedes comiencen un poco a leer y cuando estudien células gliales van a encontrar, por ejemplo, células satélite. Y cuando utiliza ese término, está refiriéndose a la oligodendroglia. Pero sin embargo, también tenemos oligodendroglia llamada interfasciculares.
Ahora bien, vamos a conocer un poco a esta célula, a la oligodendroglia. Fíjese, este es un corte histológico del cerebro. Esta zona que estoy aquí señalando viene a ser la sustancia gris, aquí la sustancia gris, y esta zona es la sustancia blanca. Miren cómo aquí hay una transición entre la población celular y la sustancia blanca, entre la sustancia gris y sustancia blanca. Pero bueno, si miramos aquí, solamente vemos algunos corpúsculos basófilos de gran tamaño. Luego veo otras pequeñitas, puntiformes. Y en esta zona de transición prácticamente falta estos corpúsculos mucho más grandes. Y cuando analizo esta zona más rosada intensa, solamente veo un puntillado azulado. Señores, lo que ustedes están viendo aquí, la gran mayoría de estos corpúsculos tan pequeñitos, basófilos que se ve aquí, son núcleos. Y son núcleos de esta célula que son la oligodendroglia. Fíjese, solo con tinciones especiales se puede teñirse selectivamente a la oligodendroglia y se lo puede valorar morfológicamente. Fíjese, si bien se clasifica como macroglias, son células realmente en tamaño, no muy grande, ¿no? Las neuronas, lógicamente, esto que ustedes ven aquí, son cuerpos de las neuronas, son de mayor tamaño. Y las células gliales en su conjunto son de menor tamaño que las neuronas. Ustedes tienen aquí, entonces, estas células gliales que son oligodendrocitos u oligodendroglia, que se caracteriza porque presentan pequeñas prolongaciones citoplasmáticas, como si fuera, por ejemplo, pequeños pelos o como si fuera, por ejemplo, los tentáculos de las arañas. Y esas pequeñas prolongaciones sirven para establecer contacto con otras células gliales que están próximas. Incluso le permite establecer contacto con las neuronas sin que sean verdaderas sinapsis. Entonces, para que ustedes puedan observar aquí, esta es una neurona que lógicamente se encuentra en el sistema nervioso central, quito el hipofucsina que ya mencionamos, pero aquí nos interesa esta célula que está aquí, próximo al soma neuronal. Y a esta célula que estoy señalando aquí se lo designa, fíjese, célula satélite. ¿Y qué son las células satélites? Son oligodendrocitos u oligodendroglia. ¿Por qué se lo designa célula satélite? Porque está alrededor de la neurona. Si ustedes se preguntan, bueno, pero ¿por qué tiene esta localización? Por algo será. Y señores, esta célula tiene pequeñísimas prolongaciones que le permiten adherirse a esa neurona y actúa como un elemento de sostén. Y luego establece conexiones con otras células gliales. Entonces establece como una especie de red, de una trama celular con prolongaciones, y de esa manera prácticamente todas las células gliales y los componentes del sistema nervioso está en su localización correspondiente. Entonces está cumpliendo una función, por un lado, de sostén, y por otro lado, como se dispone alrededor de la célula satélite, también cumple una función de protección como una barrera mecánica. Entonces, si analizamos la función, o sea, vamos a tenerlo bien claro. La oligodendroglia reconocemos dos tipos. Una que se llama célula satélite, que se encuentra alrededor de las neuronas y está en contacto con ella. Y otra que se encuentran entre las prolongaciones axónicas. Se encuentra entre las prolongaciones axónicas y se llama oligodendroglia interfasciculares. Y a ver, en el sistema nervioso central, las neuronas lógicamente emiten su prolongación axónica. Y en el sistema nervioso central, los oligodendrocitos u oligodendroglia, denominados interfasciculares, fíjese que se dispone entre las fibras axónicas y emite una prolongación tipo espiralada alrededor de la misma
formando la famosa vaina de mielina. Entonces, en el sistema nervioso central, dos funciones tremendamente importantes tienen los oligodendrocitos. ¿Ok? ¿Cuáles son? De protección, podríamos decir también de sostén y de síntesis de vaina de mielina. Ustedes pueden ver aquí, esto sería el núcleo y el citoplasma de esta célula, que aquí ustedes ven el núcleo, el citoplasma. Y en este pequeño video lo que me demuestra es cómo se produce la espiralización de la membrana plasmática sobre el axón, formando la vaina de mielina. Si yo por definición vuelvo a mencionar que era la vaina de mielina, decíamos que es una vaina lipoproteica. ¿Por qué lipoproteica? Recuerden simplemente cuál es la estructura de la membrana plasmática. Es lipoproteína, es lipoproteína. Ok, entonces los oligodendrocitos lo que hace es espiralizarse a su membrana plasmática, lo espiraliza alrededor del axón, como una especie de envoltorio espiralado superpuesto de la membrana plasmática, formando un envoltorio lipoproteico. Solo que la proteína aquí es una proteína específica y lo designamos como neuroqueratina. Ok, bueno, entonces ahí tenemos. La siguiente célula glial que vamos a analizar son los astrocitos. Y los astrocitos entre las células gliales son las que se encuentran, o sea, entre las células gliales son las que cumplen funciones mucho más complejas. Y miren aquí esta imagen, sumamente hermosa, por cierto. Entonces hace honor a su designación. Fíjese cómo tiene un aspecto asteroide. Y los astrocitos son células también gliales muy numerosas en el sistema nervioso central. Y como podrán observar, ya hay una diferencia morfológica muy significativa o importante, ¿verdad?, que lo difiere de los oligodendrocitos. Miren aquí sus prolongaciones citoplasmáticas. Son finas, pero son sumamente numerosas y muy largas, y muy largas. Y fíjese cómo establece conexiones con otras células gliales, tanto con los astrocitos, incluso con los oligodendrocitos, formando una especie de una trama reticular, podríamos mencionarlo de esa manera, una trama de células gliales. Lógicamente, de esa manera actúa como elemento de sostén. Entonces ya podemos ir deduciendo que los astrocitos también cumplirán funciones de sostén. Ok, otro detalle sumamente importante, que alguna de las prolongaciones de los astrocitos viene y establece contacto con los vasos sanguíneos. Establece contacto con los vasos sanguíneos y forma lo que se denomina, forma una especie de vaina sobre los vasos sanguíneos y forma parte de la barrera denominada barrera hematoencefálica. Vamos por parte. Entonces, vamos a ir conociendo los astrocitos. La particularidad que tiene es que presentan numerosas prolongaciones del soma neuronal. Y alguna de esas prolongaciones establece contacto y forma un envoltorio como una especie de vaina sobre los vasos sanguíneos. Ese detalle es muy importante para cuando analicemos el sistema nervioso central, porque ahí vamos a hablar de la barrera hematoencefálica. Hoy simplemente vamos a conocer que las prolongaciones de los astrocitos envuelve a los vasos sanguíneos formando parte de dicha barrera. También dijimos que sus prolongaciones establece contacto con otras células gliales y puede establecer contacto con el soma neuronal o con otra o con las dendritas o incluso con el axón. Entonces, establece contacto con las neuronas.
Y cuando hablemos de sistema nervioso central también vamos a conocer al tejido conectivo que rodea al encéfalo que se denomina, y médula espinal, que se llama vaina de mielina. Y la vaina de mielina es un tejido conectivo, no vaina, pero meninges. Y las meninges es un tejido conectivo que está constituido por 3 capas llamadas dura madre, aracnoide y pía madre. Y vamos a ver, cuando analicemos sistema nervioso, que las prolongaciones astrocitarias incluso establece conexión con la capa más profunda de la meninge, que son la pía madre, en donde se encuentran ancladas a la misma mediante desmosomas, y también puede presentar uniones nexo, formando en su conjunto lo que vamos a denominar membrana limitante glial externa o superficial del sistema del encéfalo. Pero de esto vamos a hablar en sistema nervioso central. Ok, ya mencionamos que forma parte de la barrera hematoencefálica porque sus prolongaciones, dijimos, rodean a los vasos sanguíneos y se interpone entre las neuronas y los vasos sanguíneos, de ahí la barrera hematoencefálica. Otra particularidad que tienen los astrocitos es que tiene, lógicamente, como tiene estas prolongaciones dendritiformes, necesita que su soma tenga un sostén para mantener su forma, cumplir su estructura, y tiene numerosos filamentos citoplasmáticos y una particularidad, tiene capacidad para almacenar gránulos de glucógeno. Bueno, y si se preguntan por qué y para qué, sencillamente, fíjese que las neuronas son células mega especializadas para cumplir funciones de la irritabilidad y conductibilidad. Es decir, su función primordial es procesar las informaciones, generar la respuesta como corriente eléctrica. Y lógicamente, cuando una célula tiene una función muy especializada, va en detrimento de otras funciones, incluso de alguna actividad metabólica. En ese sentido, los astrocitos cumplen una función que se llama, son células nodrizas. ¿Qué significa eso? Que puede procesar estos gránulos de glucógeno y los metabolitos, lo libera para que las neuronas utilicen directamente, entonces actúa como células nodrizas o células encargadas nada más y nada menos que de nutrirle a las propias neuronas. Reconocemos 2 tipos de astrocitos, que son los astrocitos protoplasmáticos y los astrocitos fibrosos. Es una clasificación basada en sus prolongaciones citoplasmáticas y en su localización. Los astrocitos protoplasmáticos se encuentran en la sustancia gris. La particularidad que tienen los astrocitos protoplasmáticos, fíjese aquí, ustedes pueden ver aquí los 2 tipos, el protoplasmático y el fibroso. Si miro esta imagen, veo que tiene numerosas ramificaciones, pero veo que la longitud es mucho más corta que los astrocitos fibrosos, pero son un poquito más gruesas y también presentan mínimas o pequeñas ramificaciones, es decir, están ramificadas. En cambio, los astrocitos fibrosos tienen prolongaciones mucho más finas, pero son mucho más largas, mucho más, o sea, fina y más larga. Esa es la gran diferencia. Y los astrocitos fibrosos, en cuanto a su localización, lo encontramos en la sustancia blanca, ¿ok? Entonces, están en la sustancia blanca. El astrocito protoplasmático lo encontramos en la sustancia gris y los astrocitos fibrosos lo encontramos en la sustancia blanca. Ahora, vamos a mencionar las funciones generales de los astrocitos. Ya analizamos el soporte mecánico. Recuerden que las células gliales emiten esas prolongaciones citoplasmáticas que les permiten interconectarse con células gliales de la misma línea o con células gliales como los poligodendrocitos, incluso con las microglias que vamos a ver, le permiten establecer contacto con la superficie de la neurona. Entonces está actuando como un soporte mecánico. Y aquí hay un detalle muy interesante.
estos astrocitos, señores, que se encuentran en el sistema nervioso central, cumplen funciones muy complejas porque presentan receptores en su superficie para diversos neurotransmisores e incluso neurohormonas, y tienen la capacidad de liberar sustancias que estimulan, ¿no?, o que activan a las neuronas o que tratan de bloquear a las neuronas. Entonces, en cierta manera, modulan la actividad funcional de las neuronas. Fíjese, nosotros cuando hablemos de neurotransmisores vamos a mencionar que hay neurotransmisores, por ejemplo, encargadas de estimular. Entonces, esos neurotransmisores son neuroexcitadores, y existen neurotransmisores que tienen un efecto opuesto. Entonces, actúa como bloqueando la transmisión de la corriente eléctrica o bloqueando la estimulación de las neuronas. Entonces, existen neurotransmisores llamados neuroinhibidores. Es decir, que el astrocito lo que en realidad hace, como presentan receptores en su superficie, modula la concentración de estos neurotransmisores excitadores y o inhibidores. ¿En dónde? En el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es el líquido que baña a todas las neuronas. Vamos a dar un ejemplo práctico o común. De repente, así como estamos en el primer curso todavía, eventualmente podemos tener integrante en la familia que tiene alguna alteración funcional en el sistema nervioso y que toma medicamento. Y si ustedes leen el prospecto de los medicamentos, van a encontrar, por ejemplo, lo que son ansiolíticos, por ejemplo. Entonces, ¿qué tiene esa sustancia? Simplemente actúan como neurotransmisores que cuando lógicamente se ingiere, se absorbe vía sanguínea, fíjese, llega al sistema nervioso, debe atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, esa sustancia ingerida llega nada más y nada menos que a nivel del líquido cefalorraquídeo y ahí ejerce su acción. Lo mismo si necesitamos una sustancia estimuladora, por ejemplo, el hecho de ingerir esa sustancia también por vía sanguínea va a llegar nada más y nada menos que a nivel del líquido cefalorraquídeo. Entonces, los astrocitos cumplen una función muy importante para regular la concentración de los neurotransmisores inhibidores. También se ha demostrado que interfiere o tiene inferencia en la modulación de la liberación de los neurotransmisores pre y postsinápticos, pero lógicamente en el sistema nervioso central. Y ya habíamos mencionado que tiene esa capacidad de almacenar glucógeno como fuente de reserva. Y miren, por ejemplo, sin que ustedes se den cuenta, cuando ustedes desayunan algo liviano y pasan horas sin comer nada, llegan a las 14 horas, como que sienten que la cabeza, así como difícil de describirlo, pero a veces nosotros decimos, tengo la cabeza pesada. O sea, hay algo que no lo podemos definir con precisión. Y cuando de repente uno dice, tengo tanta hambre, tengo la cabeza así como abombada, hinchada, entonces buscamos, por ejemplo, fíjese, de manera inerte o inherente buscamos, por ejemplo, fuente de glucosa, jugo, gaseosa, chicle, y lógicamente ingerimos y pasado cierto tiempo, de acuerdo a la cantidad de energía, ya sea en forma de glucosa o de fructosa que haya ingerido, pasa esa sensación. ¿Qué pasó en ese momento? Las neuronas son células muy especializadas, dijimos, para la irritabilidad y conductividad. Tiene prácticamente muy poca capacidad de almacenar glucosa, prácticamente no la tiene. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando pasa cierto tiempo y uno no ingiere alimento, entonces lógicamente la glucosa ya utiliza todo, o sea, la neurona utiliza toda su glucosa disponible y ahí entra en acción los astrocitos, porque los astrocitos sí tienen esa capacidad
de, lógicamente, almacenar glucosa, procesar la glucosa, y fíjese ahí, libera de vuelta al líquido cefalorraquídeo, en donde van a ser captadas por las neuronas. Otra función muy importante que cumple los astrocitos es regular la concentración de los iones del líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver cuando hablemos del sistema nervioso que la composición iónica de calcio, de magnesio, de cloro, de potasio, que son los principales elementos químicos necesarios para el fenómeno de la transmisión de la corriente eléctrica, entonces su concentración es muy diferente a la del plasma sanguíneo, y eso es gracias a la acción de la barrera hematoencefálica por un lado y por la función que cumplen los astrocitos en regular la concentración de los elementos químicos en el líquido cefalorraquídeo. Durante el desarrollo embriológico se postula la teoría de que cumple una función importante para dirigir la migración neuronal durante el desarrollo fetal, y en cierta manera contribuye y forma parte del tejido cicatrizal. Ahora bien, entonces, por lo tanto, los astrocitos, fíjese, todo lo que hemos mencionado, si yo lo comparo con los oligodendrocitos desde el punto de vista funcional, diríamos que los astrocitos cumplen funciones mucho más complejas que los oligodendrocitos. ¿Ok? En síntesis, soporte mecánico, modula la actividad neuronal porque dijimos tiene la capacidad de regular la liberación de los neurotransmisores pre- y postsinápticos, de regular la concentración de los neurotransmisores excitadores o inhibidores en el líquido cefalorraquídeo, y actúa como células nodriza, hemos mencionado, para las neuronas. Y otra función importante es regular la concentración iónica del líquido cefalorraquídeo, y durante el desarrollo fetal contribuye a dirigir la migración neuronal y aparentemente forma parte del tejido cicatrizal cuando hay una reparación en el sistema nervioso. Bueno, la siguiente célula que vamos a analizar se llama células ependimarias, señores. A ver qué significa, qué será que me indica epe, ¿no? Viene de epitelio, viene de epitelio. Y señores, las células ependimarias son células epiteliales modificadas. Son células epiteliales modificadas. Si ustedes se preguntan, pero ¿cómo puedo encontrar células epiteliales en el sistema nervioso? Entonces ahí recordar que embriológicamente los diversos componentes del sistema nervioso derivan de la placa neuroectodérmica, y el ectodermo, que es una membrana embrionaria, habíamos dicho, da origen a las células epiteliales de la piel, así lo que vemos aquí que nos cubre a nosotros, deriva del ectodermo. Ahora, recordar que durante ese desarrollo del proceso de formación de los diversos componentes del sistema nervioso, una pequeña porción del ectodermo dijimos que experimenta un engrosamiento formando la placa neuroectodérmica, y luego esa placa se invagina y forma un surco neuroectodérmico, y luego da origen ya prácticamente al tubo neural. Entonces ahí esa célula interna que reviste a esa estructura tubular, fíjese, son células epiteliales. Ahora, lo interesante es que esas células epiteliales que quedaron atrapadas en ese sitio, que son cúbica baja, son estimuladas por sustancia que se encuentra allí formando parte del medio interno de esa porción, y esa sustancia lo que hace es o prácticamente estimula a estas células a que experimenten formaciones muy diferentes a las células epiteliales. Y una particularidad es que estas células ependimarias presentan una muy larga prolongación citoplasmática, como si fuera
una dendrita o un axón alargado y también experimentan ramificaciones como si como si fuesen ramilletas terminales. Vamos a ver enseguida. Entonces, recordar simplemente que son células epiteliales, simple, quiere decir que se dispone formando una sola capa, son cúbicas, baja, tiene un núcleo esférico que puede ser central o un poco excéntrico, pero lo interesante es que aquí, ¿dónde encuentro las células ependimarias en el sistema nervioso central? Revisten unas cavidades que se llaman ventrículos cerebrales. Permítame decirle, nosotros a veces nosotros utilizamos este término así en el campo, por ejemplo, tenés la cabeza hueca y la cabeza, realmente la cabeza es hueca. ¿Por qué? Porque por anatomía tenemos la cavidad craneana. Dentro de la cavidad craneana, lógicamente hay un espacio para albergar al cerebro, pero si nosotros cortamos el cerebro, sorpresa, dentro del cerebro también encontramos cavidades. Y se denomina cavidades ventriculares. Y la médula espinal, si cortamos la médula espinal, es el segmento del sistema nervioso que se encuentra dentro del canal vertebral. Y si cortamos la médula espinal, vamos a ver que también tiene un canal central de la médula espinal. Entonces, fíjese qué interesante porque epi significa epitelio, encima o reviste algo. Si yo hablo de la piel, epi está encima de la dermis. Ahora, si analizo los diversos segmentos de los órganos tubulares, ahí hablamos de la mucosa, y la mucosa tiene una primera capa de célula que son epitelio. Entonces, en el sistema nervioso tenemos cavidades ventriculares, cerebrales, y en la médula espinal tenemos un conducto central. La misma están revestidas por las células ependimarias. Entonces, estas células ependimarias que revisten dichas cavidades, ok, lo interesante es que ellas están unidas entre sí, es decir, presentan medio de unión porque son células epiteliales modificadas. Y ahí vamos a ver que las uniones son de tipo oclusivas, tiene aislado desmosoma, y vamos a ver que hay particularidades en esas uniones oclusivas. Ya en breve lo voy a mencionar. Y no descansan sobre verdaderas membranas basal. Es decir, que hay diferencias muy particulares con las células epiteliales. Ahora, lo interesante es que hacia la luz de las cavidades, podríamos decir que como si fuese la superficie apical que habíamos mencionado, cuando estudiamos características de las células epiteliales, en ese sitio, señores, tenemos como una especie de microvellosidades que cumplen una función de reabsorción a nivel de las cavidades ventriculares. Ok, entonces ahora bien, dijimos que en su superficie basal presenta larguísimas prolongaciones que, fíjese, de manera similar a los astrocitos, también establece contacto con la vía madre. Cuando hablemos de sistema nervioso, vamos a ver que las células ependimarias entra a formar parte de una estructura vascular que se denomina plexo coroide. Y en ese sitio, señores, esta célula ependimaria cumple la función de sintetizar nada más y nada menos que el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en tejido nervioso vamos a conocer a las células ependimarias como células epiteliales modificadas que se encuentran revistiendo las cavidades ventriculares y el conducto central de la médula espinal. Presenta una superficie dirigida hacia la luz de las cavidades que tienen microvellosidades. Lateralmente presentan medio de unión oclusiva con pequeños espacios intercelulares de una oclusión parcial en algunos segmentos, pero es muy variable. Y tiene una prolongación muy basal, muy larga,
que entra en contacto incluso con la pía madre. Entonces aquí ustedes ven algunas imágenes, estas son cavidades ventriculares, y este es el canal central de la médula espinal. Este corte histológico es de una médula espinal. Fíjese, la médula espinal en el centro tiene una estructura, lógicamente tubular, en donde tengo un conducto, aquí está la luz, y esta capa celular oscura que ustedes ven aquí, y aquí se ve mejor. Entonces, fíjese cómo pareciera ser como una célula cilíndrica, ¿no? Pero se lo describe como células cúbicas. Y miren aquí cómo el núcleo está desplazado hacia la superficie basal. Y aquí, en su superficie apical, tienen entonces una especie de microvellosidades que lógicamente cumple una función de ultrafiltrado, de reabsorción del líquido cefalorraquídeo. En este sitio donde entran en contacto dos células ependimarias lateralmente dirigidas hacia la luz, puede presentar uniones oclusivas, puede tener desmosoma como medio de unión. Aquí también se ve. Esta estructura ya prácticamente es el plexo coroide. Pero del plexo coroide vamos a hablar en sistema nervioso central, simplemente adelantarle por ahora que el plexo coroide es una estructura constituida por vaso sanguíneo, por pía madre y por células ependimarias. En este sitio se lleva a cabo la formación del líquido cefalorraquídeo. La siguiente célula se llama célula de Schwann. A ver, la célula de Schwann, o llamado también neurilema, es la vaina celular sobre el axón que se encuentra en el sistema nervioso periférico. A ver, recordemos que este axón, que es la prolongación de una neurona, cuando se encuentra en la sustancia gris, en la sustancia blanca del sistema nervioso central, va a estar rodeado por oligodendrocitos, A ver, si pudiéramos imaginarnos este axón que va a formar parte del nervio periférico cuando abandona la cavidad craneana en anatomía el próximo año, van a estudiar neurología como pares nerviosos, o cuando abandona el canal medular, ya formando los que se denominan nervios espinales. Ese axón, cuando abandona la cavidad craneana, cuando abandona el canal medular, entonces ya técnicamente lo designamos como nervios periféricos. Y ese nervio periférico, ahí está rodeado por la célula de Schwann. Existen algunos estudios que mencionan que en realidad las células de Schwann son los mismos oligodendrocitos que durante el desarrollo fetal, cuando va formando y prolongándose el axón, entonces los oligodendrocitos acompañan al axón, experimenta una metamorfosis, ¿no? Son mucho más grandes, forman espiralizaciones mucho más prominentes sobre los nervios periféricos, dando origen a la vaina de mielina. Entonces, fíjese que la célula de Schwann, entonces, es el envoltorio celular sobre el axón. Recuerden que vamos a tener fibras nerviosas mielínica y amielínica. En la fibra nerviosa mielínica, entonces la célula de Schwann, ¿qué es lo que hace? Fíjese, esto es secuencial durante el desarrollo fetal. Entonces comienza la célula de Schwann vía su membrana se invagina y lógicamente incorpora a un axón, a un segmento axónico. Fíjese en la medida que prosigue el desarrollo fetal, entonces la célula de Schwann, su membrana comienza a espiralizarse alrededor de ese axón y lógicamente la membrana queda superpuesta sobre el axón, formando lo que se denomina vaina de mielina. Y ustedes pueden ver de vuelta aquí el axón en este sitio. Esta sería una célula de Schwann, esta es otra célula de Schwann,
forma una vaina discontinua. Aquí hay una pequeña hendidura, lógicamente que separa las dos células de Schwann vecina. Justo en ese sitio, el axón presenta un engrosamiento y lo describimos como nódulo de Ranvier. Aquí usted tiene la célula de Schwann o neurilema. Fíjese aquí cómo tengo alzoma de la célula de Schwann con sus prolongaciones tipo dendritiforme que rodea entonces a un segmento del axón. Fíjese la forma en que se espiraliza. Por lo tanto, la vaina de mielina, vuelvo a mencionar, simplemente es como una especie de superposición espiralada de la membrana plasmática de la célula de Schwann o de los oligodendrocitos si fuese sistema nervioso central. Muy bien. Entonces, la célula de Schwann, ¿cuál es su función? Básicamente, envolver al axón como una vaina y en aquella fibra nerviosa mielínica. Entonces, se espiraliza alrededor del axón formando una vaina de mielina superpuesta. Y la célula glial, aquí falta una célula que se llama anficitos. Los anficitos son células gliales que se encuentran en los ganglios nerviosos. ¿Y qué serán los ganglios nerviosos? Fíjese que los ganglios nerviosos simplemente son agrupaciones de células nerviosas localizadas fuera del sistema nervioso central. A eso llamamos ganglios nerviosos. Cuando hablemos de sistema nervioso autónomo, vamos a ver que hay ganglios nerviosos craneales y hay ganglios nerviosos espinales. Ahora, este concepto es muy importante. Ganglios nerviosos son agrupaciones de neuronas localizadas fuera del sistema nervioso central. Ok. Y si conocemos al ganglio linfático, tiene una cápsula. Si lo comparo con un ganglio linfático, entonces ahí esa agrupación de neurona está envuelta por una cápsula, pero es una cápsula celular, que son los anficitos. Y los anficitos prácticamente son las mismas células de Schwann, de acuerdo a la teoría que se postula. Como esa célula de Schwann viene aquí siguiéndole al axón, y cuando este axón entra en un ganglio nervioso craneal o espinal, esa célula de Schwann se convierte en anficito y rodea como una especie de vaina o de cápsula a las neuronas que se encuentran en su interior. Y las microglias son células gliales que se encuentran en el sistema nervioso central. Son células muy pequeñitas comparando con los astrocitos, con los oligodendroglia, con la célula de Schwann, etc. Entonces son células muy pequeñas. Ahora, la particularidad que tiene las microglia es que presentan, así como los astrocitos, numerosísimas prolongaciones citoplasmáticas que vuelve a arborizarse. Y háganse la idea, si esta microglia establece contacto con otra microglia, con otra microglia o con otras prolongaciones de otras células gliales, está formando una trama así de prolongaciones citoplasmática que lógicamente actúa como un elemento de sostén. ¿Ok? Entonces ya podemos afirmar que cumple una función de soporte. Ahora hay un detalle interesante y suelo yo mencionarle a los estudiantes: M de monocito, M de macrófago, M de monocito, M de macrófago. Recordemos, tejido sanguíneo. Los monocitos se originan de la médula ósea y los monocitos circulan por pocas horas en la sangre, luego abandona la pared de los vasos sanguíneos, se ubica en el tejido conectivo y se convierte en macrófagos. Entonces, aquellos monocitos, aquellas células mononucleares que se originaron de la médula ósea, pasan al torrente sanguíneo. Cuando llegan
al sistema nervioso central durante el desarrollo fetal. Entonces abandona lógicamente los vasos sanguíneos y se distribuye dentro de ese esbozo embrionario que va a ser el futuro sistema nervioso. Y lógicamente colonizan ese esbozo embrionario. Y allí, esa célula mononuclear originada a partir de la médula ósea, entonces comienzan a experimentar metamorfosis, emitiendo numerosas prolongaciones muy cortas, finas, ramificadas, ¿ok? Entonces, con eso le quiero decir a ustedes que la microglia no se origina del neuroectodermo. La microglia es de origen mesodérmico. Son las mismísimas células mononucleares originadas a partir de la médula ósea que fueron vehiculizados por la sangre y que llegaron a colonizar el esbozo fetal del sistema nervioso y allí experimentan estas metamorfosis. Entonces, si digo M de monocito y sé que los monocitos se transforman en macrófagos y ustedes ya estudiaron tejido conectivo y saben que los macrófagos en el tejido conectivo cumplen funciones fagocíticas, señores, las microglias cumplen funciones fagocíticas, fagocítica, es decir, su función básicamente es de protección. Lo interesante de este fenómeno es que las microglias son sumamente meticulosos aquí, es decir, que trabajan lentamente, de manera bien sincrónica, porque fíjese, si es destructiva como los neutrófilos, ¿qué pasaría con el sistema nervioso? Ok, tendríamos tremendas complicaciones si es que de repente estas microglias comienzan a fagocitar por doquier los diversos componentes del sistema nervioso. Por fortuna no ocurre de esa manera, sino que realmente es un proceso relativamente lento, gradual y bien sincronizado, bien metódico, por utilizar ese término, para lógicamente evitar inducir alteraciones que pueda dejar secuelas. Aquí con algunas tinciones ultra especializada para que ustedes puedan ver simplemente las prolongaciones de las microglias. Son células pequeñitas. Fíjese que también entra en contacto con los vasos sanguíneos, las microglias. Y recuerden, microglia, M de monocito, M de macrófago, función, protección, función fagocítica. Simplemente este es un resumen para que ustedes puedan dimensionar en tamaño los astrocitos protoplasmáticos, los astrocitos fibrosos, cómo ellos establecen contacto y forman vaina sobre los vasos sanguíneos. Aquí ustedes tienen los oligodendrocitos o oligodendroglia para que vean tamaño. Fíjense, sus prolongaciones son menos numerosas, mucho más cortas. Y las microglia, el soma neuronal es sumamente pequeña. El soma neuronal, comparando con el resto de las células gliales, es sumamente pequeña, pero tiene increíblemente numerosísimas prolongaciones arborizadas. Recuerden, función fagocítica. Y bueno, para terminar, tejido nervioso, yo creo que, pregunto al curso, ustedes en biofísica ya hablaron de sinapsis, un poco para ubicarme. ¿Ya hablaron en biofísica de sinapsis? ¿Sí o no? Sí, sí, doctor. ¿Ya hablaron? Bueno, eso va a facilitar un poco la tarea mía de explicarle la sinapsis, ¿no? Y sinapsis, ¿qué entendemos? Sitio de contacto o de unión. Contacto o de unión. Contacto o de unión. Hay pequeña diferencia. Aquí, fíjese, no veo una unión directa. Aquí hay un contacto de aproximación. Aquí hay un pequeño espacio. Entonces, la sinapsis ya vamos a reconocer que hay dos tipos, ¿no? Entonces, tenemos desde el punto de vista estructural,
tenemos entonces, entendemos por sinapsis como sitio de contacto o unión entre una neurona entre sí y entre una neurona y el órgano efector. La sinapsis puede ser interneuronales o entre una neurona y el órgano inervado llamado órgano efector. ¿Ok? Y lógicamente la función de la sinapsis va a ser transmitir la corriente eléctrica. Desde el punto de vista estructural, toda sinapsis está constituida por una membrana que se llama membrana presináptica, una hendidura o surco sináptico y una membrana llamada membrana postsináptica. Okay, vamos a analizarlo aquí rápidamente. Entonces aquí tengo una membrana presináptica, tengo una hendidura o surco sináptico y tengo una membrana postsináptica. En otra imagen vamos a ir analizando con más detalle estos componentes. A ver, vamos a analizarlo ya aquí. Si tomo como ejemplo una sinapsis neuromuscular o una sinapsis de transmisión en donde las sustancias químicas que utiliza sean los neurotransmisores, entonces ahí voy a hablar de una sinapsis química. Si tomo como por ejemplo una sinapsis química y analizo los componentes de la sinapsis química, entonces aquí tengo una membrana presináptica, en este caso este va a ser un botón terminal, un botón axónico, y aquí ustedes pueden ver los componentes. Voy dentro de este botón, tengo aquí las vesículas, que son vesículas sinápticas. Dentro de esta vesícula tengo estos puntitos que me representan a las moléculas de los neurotransmisores. Aquí en esta figura me faltan las mitocondrias. Tengo mitocondria. En este sitio internamente tengo una proteína que actúa como receptores para las vesículas que contienen neurotransmisores. Tengo receptores proteicos que sirve para volver a captar, por ejemplo, los neurotransmisores y volver a reciclarlo dentro del botón terminal. Y aquí tengo una proteína que actúa como bomba y que se considera canales de calcio. Entonces, fíjese rápidamente, vuelvo a reiterar, en una sinapsis química, entonces tenemos las vesículas neurotransmisoras, tenemos aquí faltan las mitocondrias, tenemos aquí unos receptores que sirven para captar a la vesícula y liberar esas partículas, los neurotransmisores al espacio sináptico. Tengo otras proteínas que vuelven a recaptar estos neurotransmisores y lo vuelve a introducir para el reciclado y para modular la acción de ese neurotransmisor sobre la célula inervada o sobre el órgano efector. Y tengo la famosa bomba de calcio. ¿Y qué encuentro en el surco o espacio sináptico? Aquí tenemos líquido del medio interno. Si estoy hablando de sistema nervioso, si hablo de sinapsia a nivel del sistema nervioso central, voy a encontrar aquí LCR. Si hablo de una sinapsis neuromuscular, aquí voy a encontrar líquido intersticial. Pero, ¿qué puedo encontrar aquí? Los neurotransmisores que fueron liberados por, lógicamente, la membrana presináptica, ya sea acetilcolina, noradrenalina, y adosada prácticamente al receptor de la membrana postsináptica, encontramos una enzima que se llama acetilcolinesterasa, que lógicamente en el caso de que el neurotransmisor sea la acetilcolina, esa enzima lo que va a hacer es desdoblar los componentes en acetil y colina y de esa manera no cumple la función del neurotransmisor. Entonces, luego aquí tengo la membrana postsináptica, que encuentro en la membrana postsináptica estas proteínas que lógicamente actúan como canales iónicas. ¿Como canales iónicas? ¿Para qué?
para el ion de sodio, para el ion cloro, y sobre todo también adosada a ella se encuentran receptores para los neurotransmisores. Es decir, que estos neurotransmisores deben acoplarse a estas proteínas que actúa como receptor, y esa proteína, una vez que acopla el neurotransmisor, modifica la configuración de esta proteína que actúa como canales iónicas, y lógicamente o lo abre o lo cierra, o lo abre para el sodio o para el cloro, y de esa manera, lógicamente, ingresan los elementos químicos. Ya ustedes por biofísica sabrán que cuando esto se abra y ingrese gran cantidad de sodio, entonces esta membrana que era negativo por dentro va a pasar a ser positivo. ¿Por qué? Porque hubo un ingreso masivo de ion de sodio hacia el citoplasma de esa célula. Aquí observen este pequeño video, pero vamos a repasar la parte. Tengo una membrana, o sea, tengo una sinapsis como punto de partida. Tengo una sinapsis química en donde se utiliza para la transmisión de la corriente eléctrica neurotransmisores. Tengo la membrana presináptica, que sería el botón terminal, en donde ustedes tienen las vesículas sinápticas con los neurotransmisores. Tiene aquí ya están las mitocondrias. Aquí recuerden que tengo receptores para las vesículas neurotransmisoras. Y aquí tengo la proteína que actúa como un canal iónica para el calcio. Ok, fíjese tan interesante esta figura, porque aquí en el medio interno que rodea a este botón terminal tengo mayor concentración de calcio por fuera, menor concentración de calcio dentro de este botón terminal. ¿Qué significa esto? Que el calcio siempre va a intentar ingresar dentro de este botón. Y aquí lo interesante es cómo esta proteína es específica para este calcio. Entonces modula la entrada de este calcio. En este momento esta sinapsis está en reposo, reposo, no pasa nada. Entonces el calcio, por más que quiera entrar, no va a poder ingresar. Ok. Y el otro detalle interesante, fíjese, en el surco sináptico tengo gran cantidad de sodio. Tengo mayor cantidad de sodio que dentro de la célula. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El sodio siempre va a intentar ingresar dentro del citoplasma, no lo consigue porque si está en reposo, esta proteína integral que actúa como canal iónica está cerrada, la famosa bomba de sodio y potasio, y tengo aquí mayor cantidad de potasio dentro de la célula que el líquido extracelular. Entonces aquí la tendencia es que el sodio ingrese y el potasio se fugue. Pero fíjese, ya los profesores de bioquímica diría como es un sistema de cotransporte o de contratransporte, porque el sodio va a ingresar y el potasio va a ser eliminado al mismo tiempo. Ok. Bueno, analicemos un poco, o dirían los profesores de biofísica, vamos a excitar un poco a esta fibra nerviosa, y ahí viene una corriente eléctrica. Mire lo que pasa, el calcio ingresa, se acopla a la vesícula, se activa la vesícula, libera neurotransmisor, se acopla a la proteína, y ahí ingresa sodio y sale potasio. A eso ustedes le llaman despolarización, y es energía dependiente, mitocondria dependiente. Ok, analicemos de vuelta. Aquí va a aparecer la carga eléctrica, como un rayo, como figura aquí. Luego el segundo paso, miren cómo el calcio ingresa, aumenta la concentración de calcio citosólico. Vean el calcio cómo se activa a la vesícula sináptica, cómo esa vesícula sináptica activada por el calcio se acopla a la proteína interna de la membrana presináptica. Luego, cómo libera los neurotransmisores por exocitosis al surco sináptico, cómo esos neurotransmisores se acoplan y estimulan a esta proteína que actúa como bomba de sodio y potasio. Vean cómo ingresa 2 sodio y cómo ingresa una molécula de potasio, y yo me voy a callar en este momento.
Muy bien, el resultado final de este proceso es que va a aumentar tu concentración de sodio, porque esto lógicamente ingresa masivamente iones de sodio en cuestión de milésima de segundo, y la sumatoria de iones de sodio en este momento es mayor dentro del citoplasma. Si sumamos todos los aniones y cationes, entonces tengo mayor cantidad de este elemento químico y ocurre el fenómeno de la despolarización. Entonces, hemos mencionado que la sinapsis desde el punto de vista estructural, o sea, cuáles son los elementos o los componentes que se unen. Entonces tenemos sinapsis interneuronales, cuando las neuronas se interconectan entre sí, o cuando las neuronas inervan a las fibras musculares. Entonces ahí hablamos sinapsis motora o placa motora. Desde el punto de vista funcional, distinguimos dos tipos de sinapsis, eléctrica y química. Y cuando hablamos de sinapsis eléctrica, porque acabamos de analizar a la sinapsis química, señores, la sinapsis eléctrica, aquí yo le hago recordarle a ustedes, las células musculares lisas, las células musculares cardíacas, habíamos mencionado que presentan unos medios de unión, así como las células epiteliales, presentan unos medios de unión que se llama conexones o uniones nexos, en donde una proteína se extiende de una célula a la otra célula, lo une directamente y a través de los conexones habíamos mencionado que la célula puede intercambiar los elementos químicos directamente a través de ese medio de unión. También, señores, la base de la sinapsis eléctrica es justamente esas uniones de conexones, es decir, ahí hay una unión directa y lógicamente la corriente eléctrica no necesita de neurotransmisores, sino que directamente se transmite lógicamente de una célula a la otra mediante esas uniones, mediante los conexones. Y ahora bien, si los neurotransmisores o la corriente eléctrica generan estimulación y se transmite la corriente eléctrica, vamos a hablar de sinapsis excitadora. O si el resultado final de la acción ya sea de los neurotransmisores, entonces bloqueando la transmisión de la corriente eléctrica, vamos a hablar de sinapsis inhibidoras. Entonces tenemos sinapsis excitadora y sinapsis inhibidoras. Hay una clasificación bastante compleja entre las sinapsis interneuronales, pero es simple, parece complicada y es simplemente un juego de palabras, señores. Cuando dos neuronas están interconectadas entre sí, lo puede hacer a través de diversas superficies. Tal es así que si el axón de una neurona establece contacto con la dendrita de otra neurona, lo vamos a denominar axodendrítica. Axodendrítica. Si el axón de una neurona termina sobre el soma neuronal, lo vamos a llamar axosomática. Si la neurona establece conexión de axón con axón, va a ser axónica. Si las neuronas establecen dendrita con dendrita, va a ser dendrodendrítica. Si la dendrita termina sobre el soma neuronal, va a ser dendrosomática. Y si hay contacto de soma con soma, entonces va a ser somatosomática. Aquí tenemos las sinapsis interneuronales. Juego de palabra. Vamos a seguir a este axón. Este axón viene y termina sobre el soma. Entonces va a ser sinapsis axosomática. Uno de sus ramilletes termina sobre la dendrita. Entonces va a ser axodendrítica. Aquí ustedes tienen axodendrítica. Axón sobre dendrita. Axón
sobre soma, axosomática. Y miren aquí 3 neuronas. El axón de esta neurona termina sobre el axón de esta neurona. Es axoaxónica. Y esta neurona establece contacto con el soma. Es axosomática. Aquí en esta figura me indica que son sinapsis, en este caso, sinapsis química. Sinapsis química utilizan neurotransmisores para la transmisión de la corriente eléctrica. Aquí hay un pequeño videíto de vuelta en donde ustedes pueden visualizar cómo, impresionante, cómo se genera, vamos a seguir esta célula, emite la transmisión, dice cómo pasa aquí, cómo se transfiere aquí, entonces cómo se produce la transmisión de la corriente eléctrica, ¿ok? Y miren las miles de interconexiones que hay entre las neuronas a nivel del sistema nervioso central. Le decía yo en una de las clases al resto de los compañeros, para que ustedes vean la complejidad de estas interconexiones entre diferentes neuronas. Yo ahora estoy mirando, por ejemplo, mi presentación, utilizo el ojo. Ok, estoy hablando, estoy haciendo mímica. Entonces, estoy realizando varias funciones. ¿Y cómo lo puedo hacer? Justamente por la complejidad de interconexiones que hay entre las neuronas, que sí que esas neuronas, las diferentes neuronas, cuando recibe esa carga eléctrica, entonces tiene que procesar toda esa información, tiene que enviar información vía nervio óptico a la retina, tiene que enviar por vía nerviosa aquí a nivel de las cuerdas vocales, se me tiene que contraer los músculos de esta zona, se me tiene que abrir los labios, la boca, fíjese, estoy moviendo las manos, infinidad de funciones, señores, cumplimos. Si ustedes mismos se autoanalizan, el simple hecho de llevar comida a la boca, ustedes automáticamente van a comenzar a masticar sin pensar incluso. Van a percibir el sabor, van a liberar la saliva, van a triturar el alimento, luego hacen un movimiento dentro de la cavidad bucal que ni siquiera ustedes se imaginan lo que están haciendo, desplaza la lengua hacia la parte posterior, la faringe se relaja, el alimento va a pasar de la boca al esófago y el esófago va a comenzar a experimentar su contracción y en ese momento el estómago ya se da cuenta que el alimento está llegando y el estómago comienza a liberar sustancias para facilitar el proceso de la digestión. O sea, es fantástico cuando uno habla de sistema nervioso. Aquí simplemente veo de vuelta una placa motora, no hay nada nuevo que decir, solo quizá aquí ustedes pueden ver que la placa motora es la sinapsis neuromuscular. Y cuando hablamos de sinapsis neuromuscular, en este ejemplo tengo una fibra nerviosa que se ramifica antes de terminar sobre ese músculo e inerva a varias fibras musculares. Entonces, la sumatoria de cada una de las fibras musculares inervada por una sola terminal nerviosa, entonces se denomina unidad motora. Unidad motora. Eso en biofísica indudablemente lo van a ver mejor. Ok. Aquí una sinapsis química mediante tinciones especiales, simplemente para que ustedes vean la cantidad de neurotransmisores que hay en un botón terminal. Gran cantidad de sustancias neurotransmisoras. Y cuando hablamos de neurotransmisores, señores, son sustancias químicas que puede de hecho estimular o inhibir la transmisión de la corriente eléctrica. Es decir, tenemos neurotransmisores excitadores y neurotransmisores inhibidores. Y aquí algunos de ustedes ya conocen o habrán escuchado a las aminas, sobre todo, siempre se enfatiza mucho a la acetilcolina, a la noradrenalina, como neurotransmisores. Pero también ustedes a partir de hoy van a comenzar a escuchar, y más el año que viene, cuando hablen de fisiología, dopamina, serotonina e incluso la histamina,
también son neurotransmisores. Esta sustancia actúa sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Esta sustancia, si bien puede estimular a nivel del sistema nervioso central, también tiene una implicancia sobre los vasos sanguíneos, ya sea vasodilatándolo o produciendo una vasoconstricción. Entonces, cumple una función importante a ese nivel. También hay aminoácidos, fíjese, algunos aminoácidos pueden ser estimulantes e inhibidores. Entonces tenemos glutamato, aspartato, el famoso GABA y la glicina. Entonces son neurotransmisores. Tenemos péptidos, encefalina, beta-endorfina, dimorfina, el famoso neuropéptido y sustancia P y neurotensina. Entonces son péptidos, son uniones de aminoácidos que actúan también como neurotransmisores. Incluso el propio ATP se considera como un potencial neurotransmisor y algunos compuestos gaseosos. Y por último, entonces cuando hablamos de fibras nerviosas ya no hay mucho que decir porque nosotros hemos mencionado lo siguiente. El axón constituye una prolongación nervio de la neurona. Ese axón va a formar a la fibra nerviosa. Y la fibra nerviosa, entonces, si hablo en singular, la fibra nerviosa es una prolongación de la célula nerviosa. Ok. Ahora bien, cuando va a formar los nervios periféricos, ahí ya hablo de nervios. Ahí el conjunto de fibras nerviosas organizadas forma un nervio periférico. Pero aquí en tejido nervioso conozcamos a la fibra nerviosa en singular como una prolongación de la célula nerviosa que puede o no estar envuelta por vaina de mielina. Pero recuerden que esa fibra nerviosa sí tiene un envoltorio celular, que puede ser oligodendrocitos u oligodendroglia en el sistema nervioso central o célula de Schwann en el nervio periférico, en el sistema nervioso periférico. Y desde el punto de vista funcional, a la fibra nerviosa lo vamos a conocer como sensitiva y motora. Mixta en realidad ya es un tejido, ya es un nervio. Entonces, una fibra nerviosa puede ser sensitiva. ¿Qué significa? Es aquella fibra nerviosa que tiene la capacidad de percibir los estímulos y traducir los estímulos y conducir al sistema nervioso central. Y la motora es la fibra nerviosa encargada de conducir la respuesta generada por la neurona como potencial de acción. Ok, en base a la envoltura o del punto de vista estructural a la fibra nerviosa lo vamos a clasificar en mielínicas y amielínicas. Ok, esas fibras nerviosas mielínica y amielínica que ya hemos hablado bastante, simplemente aquí quiero mencionar lo siguiente. La fibra nerviosa mielínica aquí, es mielínica. Aquí tengo el axón, este axón forma la fibra nerviosa, está envuelto por la vaina de mielina, que vuelvo a reiterar, en el sistema nervioso central, los oligodendrocitos cumplen esa función. En el sistema nervioso periférico, sobre los nervios periféricos, la célula de Schwann, presentan los nódulos de Ranvier. Recuerden que en este sitio de los nódulos de Ranvier, el medio interno que contiene los elementos químicos puede intercambiar con los elementos químicos que se encuentran en el axoplasma. Entonces, cuando viene una corriente eléctrica, aquí, solo en este sitio se abre las compuertas para los iones, va a ingresar sodio en gran cantidad y sale potasio. La gran cantidad de sodio que ingresa hace que la transmisión de la corriente eléctrica sea en forma saltatoria y por lo tanto la velocidad de conducción es una velocidad de conducción rápida. En cambio, en una fibra nerviosa amielínica, en donde no tiene vaina de mielina, entonces aquí
en la medida que la corriente eléctrica va pasando lentamente. ¿Por qué? Porque se tiene que abrir las compuertas iónicas. ¿Y por qué es tan lento? Porque la apertura y cierre de las compuertas y proteicas iónicas tiene una velocidad limitada. Por lo tanto, la transmisión de la corriente eléctrica es continua y sumamente lenta. Y aquí la transmisión de la corriente eléctrica en forma de saltos, saltatoria y rápida. En un corte transversal, microscopía electrónica, para que ustedes vean un axón mielinizado, esto es la vaina de mielina, versus un axón amielínico. Usted tiene aquí el envoltorio de la célula, que puede ser Schwann u oligodendrocitos. Simplemente para que vean, fibra mielínica, la superposición de la membrana plasmática, ya sea de oligodendroglia o célula de Schwann. Y esto sí, ya va a ser cuando hablemos de tejido nervioso, de sistema nervioso, porque aquí vamos a hablar de nervios. Entonces, hasta aquí viene nuestra clase de tejido nervioso. El resto lo vamos a analizarlo en sistema nervioso, que es la segunda parte. Ok, ¿algunas preguntas, comentarios? ¿Se entendió? Sí, doctor. Bueno, ¿no cuestión? Si no hay pregunta, gracias por vuestra atención y participación. ¿Está todo ok? Sí, doctor. Bueno, perfecto. Nos vemos, jóvenes, oportunamente. Ojalá, Dios mediante, próximo semestre ya podamos encontrarnos ahí por la facultad. Vamos a ver cómo se presenta esta situación de la pandemia. Ojalá podamos conocernos, porque es muy triste para el docente no conocerle a sus estudiantes. Ok, agradecido a todos y tenga buena jornada. Gracias a vos, profe. Igualmente. Sí, doctor. Doctor. Chau, chau. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, profe.